Pero qué emoción, qué alegría estar acá con ustedes completamente en vivo en esta noche de 21 de octubre del año 2020 en su programa de análisis de TN23 a la medida. Saludado usted, paso a saludar a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. Hola Sandy, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Como siempre, un gusto poder compartir el espacio de análisis contigo con esos temas relevantes que hoy sin duda le damos seguimiento a qué pasó al final con un video que se hizo viral sobre un médico. Aquí cuando dices viral, yo pues solo quiero recordar algo. Se hizo viral como doctor Portazo, pero ese más que Portazo y doctor es un patán bien hecho, así que se tomaron medidas. Por supuesto, así que iniciamos entonces con el análisis, el primer análisis. Por favor, acomódese porque iniciamos. De supervisión que se encargan de verificar el cumplimiento de los servicios y transparencia, así como de investigación en caso de delitos. Una es la sugerencia de integridad y transparencia administrativa, que es la que vela porque haya calidad y haya transparencia. Esta tiene 3 departamentos, un departamento de supervisión, uno de investigaciones especiales y otro de cambio institucional. El de supervisión tiene un programa permanente de visitas a servicios contratados, conforme los términos de referencia, conforme quejas que se presentan, y por supuesto realiza su trabajo sin avisar, sino que llega y supervisa. Sino tenemos una Contraloría que tiene auditorías internas en el tema económico y financiero y auditorías médicas para ver que el servicio esté de calidad. Por supuesto que nosotros estamos enfocados, queremos que ya no hayan problemas de calidad, queremos suplicarle a los señores afiliados, a los derechohabientes, que si tienen un problema de esta naturaleza, inmediatamente nos avisen como se pueda. Hay teléfonos en la página web, o sea, hay bastantes canales para que nosotros nos enteremos. El presidente del ICS, Carlos Contreras, también se refirió a la suspensión del servicio contratado con una clínica en donde se observó a un médico tratando mal a un paciente, e hizo un llamado sobre la atención que deben recibir los afiliados. Se hizo la investigación, se está haciendo, todavía faltan algunas cosas, pero ya se hizo, ya está muy avanzada la investigación y por supuesto ya se denotó que deficiencias habían y de hecho la gerencia suspendió cualquier tipo de contratación con esa empresa, porque sí, para nosotros pues es un tema sumamente complicado, no podemos aceptar que haya un maltrato y queremos mandar el mensaje que con los malos tratos no van a ser tolerados y que vamos a interrumpir los servicios de aquellos servicios contratados que no estén atendiendo a los pacientes del ICS como se lo merecen. Y quiero hablar claramente de esto. Cuando nuestros pacientes llegan a un servicio contratado, los atienden como que si les estuvieran regalando el servicio. Y eso no lo vamos a aceptar. ¿Sabe qué quiero hacer esta noche? Pues aparte de estar caminando acá en el set de A la Medida, quiero aplaudir la medida tomada por el ICS, por el presidente de su junta directiva, y es que no se puede tratar mal a los pacientes. Vea estos datos, por favor, gracias a nuestra producción. Empecemos a hacer el análisis entonces. Como todos sabemos, Sandy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos instituye la seguridad social como uno de los 30 derechos fundamentales. En Guatemala, para dar respuesta al derecho a la seguridad social, el gobierno de Juan José Arevalo Bermejo creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, más conocido coloquialmente como el ICS. El ICS precisamente no cuenta aún al día de hoy con todo el equipamiento necesario para poder realizar exámenes muy específicos y concretos a sus pacientes, por lo cual subcontrata a clínicas y médicos privados para hacerlo. Pero esto no significa bajo ningún concepto, Sandy, que tanto esas clínicas como esos médicos reciban un pago. Por supuesto que lo hacen, es un pago que se hace por parte del ICS y se supone que se hace para atender de buena manera, de manera digna, a cada paciente que es referido a las mismas. Cuando uno busca, fíjate Sandy, en este médico que vimos aquí en pantalla, cuando uno busca los NOC es como buscarlo en Guatecompras, aparecen 2 situaciones y le voy a comentar cuáles. Un contrato por 12 millones en servicios prestados al ICS y otro por casi 3 millones. Entonces, ¿cómo tratas mal a quien te está pagando y a quien te refiere esos pacientes?
que literalmente te han hecho millonario. Exactamente, Julio, porque recordemos que esos servicios, si bien obviamente las personas no pagan al lugar donde se hace, como en esta clínica, sí se recibe un pago, ellos no están haciéndolo de gratis y por lo tanto también deben de recibir un trato humano, es que es lo que se pide, porque recordemos, hay muchas carreras que requieren de vocación y el tema de los médicos es una de ellas, Julio. Pueden tener, porque incluso en los comentarios que se podían observar cuando se viralizó este video, algunos decían, bueno, a lo mejor estaba cansado y se irritó y trató mal al paciente. Discúlpenme, pero es un servicio al cliente, al final el que se da. Es un servicio a una persona que necesita, exactamente. Entonces también tienen que manejar mucho su temperamento, manejar mucho ese servicio que se puede dar, porque recordemos que una persona no sabemos bajo qué situación médica llegó, si estaba teniendo algún padecimiento, y de esta manera buscar siempre tener el control de la situación, no puede ponerse de esta forma. Quiero aclarar dos cosas. Nosotros, por costumbre, aquí en Guatemala, a los profesionales de la medicina les decimos doctores. Y la primera aclaración que quiero hacer en esta noche es que eso es falso. Eso no se llama doctor. ¿Por qué? Porque el doctorado es un posgrado que se obtiene después de una especialización que se llama maestría. Ellos, en su título, dice médico y cirujano. Son licenciados con esa calidad de médicos y cirujanos. Lo primero que deberíamos de hacer es corregir eso y llamarles por su nombre, porque son médicos, no es que hayan estudiado un doctorado. Número uno. Número dos, lo que tú dices, tienen que tener una vocación de servicio, no tienen que ser para nada pedantes si son servidores, al final de cuentas, privados o públicos, o las dos cosas como este médico. Número tres, hombre, Sandy, es que uno puede decir, tal vez en una ocasión él estaba de mal humor y pasó esto, pero después es que salió a las redes sociales otro video donde a otra persona de la tercera edad la termina sacando con la seguridad también del hospital. Quiere decir que no es una cuestión casual, sino que es una cuestión recurrente, que es una cuestión de costumbre de este señor y no se puede tratar así a quien le está dando de comer, sobre todo porque el paciente le paga al ICS, el Estado le paga al ICS y con ese dinero el ICS le paga a ustedes que están prestando ese servicio subcontratado. Hay más datos. Sí, Julio, y ya que mencionas eso del otro video también, bueno, vamos a poner más en contexto esta situación. Vamos a mostrar estos datos porque los casos que se hicieron virales esta semana pasada, pues relacionados a un médico propietario de una clínica contratada por el ICS, causaron esta indignación en la población guatemalteca. Por eso es muy oportuno y me uno también a lo que indicaba Julio Talamonti, oportuna y de aplaudir también la decisión tomada por el ICS que anunció su presidente de la Junta Directiva, Carlos Contreras. Él indicó que se rescindió entonces el contrato con esta clínica y a su vez el funcionario exhortó a toda la población que utiliza los servicios del ICS y que acude a estas clínicas privadas que son subcontratadas, porque al igual que esta hay muchas otras y es necesario también darle seguimiento de cuál es el trato que se le da a los pacientes del ICS y por eso es importante denunciar cualquier maltrato. La dignidad de la persona debe ser lo primero que se tiene que respetar, no importa si se trata de un paciente privado o pacientes del ICS, porque al final de cuentas ambos pagan por los servicios, Julio. Y qué lamentable que no saber manejar la inteligencia emocional pueda llevar a esta persona pues a perder el contrato por el ICS, porque obviamente es un dinero que nadie va a negar de que no le va a importar, es un ingreso que se tiene finalmente y aparte de ellos otras personas que también pues obviamente ganaban por ese ingreso que entraba por el ICS. Así es. Varias cosas, 2 o 3 lecciones aprendidas para concluir esto. Número 1, ahora usted ya sabe, el término correcto para llamar a los profesionales de la medicina no es doctor. Doctor es un posgrado. Ellos son médicos y cirujanos, así que empecemos a llamarles por su nombre médicos. Número 2, señores médicos, tienen que tratar con la dignidad que corresponde a todo paciente. ¿Por qué? Porque hasta un juramento hipocrático hicieron de salvar vidas y de ser dignos en su trato. Que en ese juramento hipocrático, como en algunos casos de este doctor, mal doctor, ¿verdad? Médico, quiero decir, no se vuelva un juramento, pero de hipócritas. Así que sabemos que la mayoría de los médicos son grandes profesionales y entonces, por favor, les rogamos que traten con la dignidad del caso a todos sus pacientes. Por supuesto, Julio, también está pendiente porque el Colegio de Médicos ya se ha pronunciado. Vamos a ver qué pasa con el Tribunal de Honor y demás. Y por supuesto, también darles a conocer a ustedes que si ustedes utilizan los servicios del ICS, ya sea
los propios o bien en este caso de algunas clínicas especializadas y reciben algún maltrato o ven alguna anomalía, que lo denuncien, porque de esa manera fue como se expuso este caso. Bravo. Se descubrió que el médico Bravo. también había tratado mal a otro paciente y así varios comentarios que se fueron generando y se toma entonces la acción. Es importante la denuncia. Muy importante. Bien por el ICS, vamos a la pausa comercial y ¿sabe qué? Cuando regresemos vamos a tener un tema que ha sido tema ya de varias semanas. Finalmente, cesan de su cargo al pobre magistrado Neftalí Aldana. Cuando regresemos tenemos la información completa y por supuesto el análisis. ¿Qué pasará ahora entonces con la integración de la Corte al volver? Así es, señoras y señores, no cambien porque nosotros somos a la medida. Una de las noticias que ha marcado la jornada y que se dio precisamente en unos momentos de la tarde, porque los magistrados de la Corte de Constitucionalidad aceptaron la cesantía del cargo del magistrado Neftalí Aldana. Vamos a tener en este momento una comunicación con el periodista José Martínez, quien nos da los detalles sobre esta decisión. Adelante, José Martínez, buenas noches. Claro que sí, muy buenas noches compañeros en Estudio Central, amigo televidente de A la Medida. Esta información que se ha generado hoy en la Corte de Constitucionalidad, esto después de varios días de análisis, y es que la familia, usted recordará, del magistrado titular Neftalí Aldana, en un comunicado, en una carta dirigida a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, manifestó su intención o su solicitud de poder declarar en cesantía el cargo del magistrado Aldana. Esto debido a las complicaciones de salud que él ha padecido desde hace ya algunos meses. Esto ingresó a la Corte de Constitucionalidad. Posteriormente, la magistrada presidente convocó a una serie de reuniones. En muchas de ellas no se llegó a un acuerdo. Finalmente se dio a conocer hace algunos días que se le otorgaba al magistrado Aldana una oportunidad de poder presentarse y de poder presentar prácticamente una versión y consultarle también de cómo se sentía él respecto al cargo que tiene una responsabilidad acá en la Corte de Constitucionalidad. Posterior a eso se convocó a una reunión más, precisamente hoy, a eso de las 10 de la mañana. Iniciaron, después de las 10 de la mañana, porque hubo una serie de problemas al inicio, iniciaron con esta sesión que finalizó ya después de las 8 de la noche y se dio a conocer que finalmente el Pleno de Magistrados declaró en cesantía el puesto del magistrado Aldana. Esto fue hecho oficial hace algunos minutos y por supuesto le estamos trasladando la información oficial acá en su canal de noticias TN23, acá en su programa A la Medida. A partir de este momento, en cesantía el puesto del magistrado Neftalí Aldana. La información que tenemos a esta hora de la noche desde la unidad móvil de TN23. Yo regreso con ustedes al estudio central de A la Medida. Muy buenas noches. Gracias, José Martínez, por darnos a conocer entonces cómo ocurrió esta decisión y sobre todo también esos detalles que es necesario poderlos conocer. Varias horas que le tomó a los magistrados, Julio, de la Corte de Constitucionalidad tomar esta decisión. Totalmente cierto, Sandy. Mira, yo no quiero decir, lo dijimos, pero en serio, ¿cuántas veces, cuántas noches, cuántos días aquí lo dijimos? Lo que compete es declarar la cesantía por varias cosas, porque así lo dicta la ley, porque así lo piden los familiares, porque Neftalí Aldana tiene un accidente cerebrovascular, porque está incapacitado y porque simple y sencillamente no había otro camino, ni vía legal, ni posibilidad. Entonces mi pregunta es, para comenzar, si tú me lo permites, claro, y tal vez tú, junto con los televidentes, me ayudan a llegar a una respuesta. ¿Por qué tardarse tanto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Si al final de cuentas se iba a declarar la cesantía. Y aquí nos damos cuenta, Julio, que sí se podía hacer la declaración de la cesantía. Entonces, ¿para qué esperar tanto? Yo me uno a esa pregunta contigo, porque imagínate, tanto cansancio, tanto desgaste innecesario, y lo hemos dicho aquí varias veces, pero es que no le podemos llamar de otra forma, si al final entonces se dieron cuenta que sí tenían una solución. La pura necedad y el puro interés. A ver, hagamos algo. Venga, por favor, acompáñeme, aquí van a estar los datos, y ahí está, mire, y ahora vamos a analizar. Así que atentos allá en casa, porque finalmente la controversia suscitada en las últimas semanas en el seno de la Corte de Constitucionalidad parece llegar, ojo con lo que voy a decir, en parte a su fin.
¿Sabes qué, Sandy? Se resolvió, como ya lo vimos, por parte de los magistrados constitucionales, declarar la cesantía por incapacidad evidente de continuar en el cargo de Neftalí Aldana. Sin embargo, el tema aún no está del todo resuelto, por eso dije en parte, porque sigue pendiente la resolución de aceptar la nominación del magistrado suplente nombrado por el organismo judicial, Conrado Reyes. Cabe resaltar que relacionado al tema del magistrado Aldana, la declaración, Sandy, de cesantía constituye primero el acto legal, el acto más lógico, el acto natural, el acto solidario, el acto más humano que podía resolverse y al final de cuentas la única salida posible, por lo cual yo no entiendo cuál era la necedad, qué interés había en retrasar esto, qué propósito había para poder retrasar esta situación, cuál era la situación que gestaba esto y por qué al final de cuentas terminaron haciendo lo que tuvieron que haber hecho hace 3 meses. Ahora bien, Julio, ¿cuál es el paso a seguir? Porque obviamente hay que nombrar a alguien en lugar del magistrado Neftalí Aldana y en este caso sería la Corte Suprema de Justicia que tendría este derecho, ¿no? ¿Sabes qué? Me encanta esa pregunta que acabas de hacer. El paso a seguir es seguir la Constitución, seguir lo que ya decidió un poder soberano, que es el organismo judicial, que ya designó, por la forma en que lo haya hecho, pero ya decidió y designó a su magistrado suplente, el doctor Conrado Arnulfo Reyes. No queda otra opción, siguiendo la ley, la Constitución y todo lo que tú quieras en materia de justicia, que nombrarlo y darle posesión como magistrado suplente del organismo judicial, y eso a su vez resuelve la situación de que aún en este momento la Corte no puede convocarse porque sería una corte espuria, le haría falta siempre el representante del OJ, aceptando lo que yo tampoco sé, no entiendo, tal vez ustedes me lo explican, televidentes o señores magistrados de la CC, o si no, como les repito, ya lo ofrecí una vez. Invítenme, no me paguen nada, pero les puedo dar clases de Derecho Constitucional, si lo he hecho por años, al final de cuentas, para que entiendan que lo que hay que hacer es respetar lo que dijo un poder del Estado, porque ellos sí son un poder, y en este caso es el organismo judicial. Ahí está la solución. Está la solución y la ley lo dicta también, Julio, pero pues no sabemos cuál va a ser el actuar ahora de los magistrados de la CC, porque si la ley dictaba entonces que se podía dar la cesantía y no se hizo, se esperó tantos meses también. ¿Qué pasará ahora? ¿Cuál es el panorama que tú puedes visualizar, Julio? ¿O cuáles serían los escenarios que se pudieran visualizar de esta situación? Claro que sí. Antes de ver los otros datos que tú nos vas a compartir, los escenarios que yo veo es que esto solo se resolvió en parte. Démosle la cesantía a Neftalí Aldana, no nombremos a Conrado Arnulfo Reyes y sigamos con una Corte de Constitucionalidad espuria, desintegrada, queriéndola integrar con magistrados que no representan al organismo judicial, y entonces está acéfala porque falta uno de los nominadores. Eso es lo que va a pasar, porque no creo que la CC ahora haya recapacitado para resolver los problemas que por años tiene en su integración. Compartimos otros datos, por favor. Así es, mostramos en pantalla entonces, porque hay que tomar en cuenta que considerando la ausencia prolongada de más de 3 meses del magistrado Aldana y la solicitud expresa de los familiares, hasta este punto nos hacemos nuevamente la pregunta, pues, ¿por qué esperar tanto tiempo para finalmente resolver lo que ya las leyes guatemaltecas indicaban? Conociendo y teniendo a la vista el informe médico de el galeno tratante de Neftalí Aldana, que explicaba de manera amplia el evento cerebrovascular que sufrió, también era un punto que podían analizar muy bien. Y ahora, la siguiente incógnita dentro del seno de la CC es cómo se va a resolver la representación del magistrado entonces. Así es. Para que de esta forma el OJ pueda representarse, porque por el momento, mencionamos nuevamente, la CC no está integrada. Bravo, ahí quiero yo recalcar esto. Sandy, televidentes, ¿dónde están? Ahí están, perfecto. Mire, la Corte de Constitucionalidad solo declaró la cesantía del magistrado Aldana, pero no está integrada. Repito, los 3 poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, nombran magistrado titular y suplente, y aparte lo hace el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos. Hoy por hoy, Neftalí Aldana, que representaba al organismo judicial, se ha declarado su cesantía. Hoy por hoy, ante una misma resolución inexplicable de la misma Corte de Constitucionalidad, el magistrado suplente del organismo judicial, es decir, del magistrado Neftalí Aldana, que es Conrado Arnulfo Reyes, no lo dejaron tomar posesión. Por lo cual, si a partir de ahora se integra de alguna manera la Corte de Constitucionalidad, es una Corte de Constitucionalidad inconstitucional, así se lo resumo.
Y Julio, en este punto, por ejemplo, hay ciertos comentarios y obviamente ciertas posturas sobre esta integración y sobre el por qué la Corte Suprema de Justicia no puede integrar a su representante. Algunos decían, bueno, entonces, si el problema es con el licenciado Conrado Reyes, pues que nombren a otra persona. Pero también qué injusto, Julio, porque al final la Corte Suprema de Justicia está dando la solución. Y voy a explicar por qué. 3 poderes tiene el Estado de Guatemala: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Uno de esos poderes, que está al mismo nivel, esos 3 poderes, eligió de conformidad a la ley quién es su representante titular y suplente. Entonces, si ese poder que es soberano, que es el organismo judicial, ya eligió, la Corte de Constitucionalidad no está por encima de esa elección. Aquí lo que pasa es bien claro. Intereses. Por algo no le gusta, por algo no quieren, por algo no aceptan el nombramiento del magistrado Reyes. ¿Qué es lo que pasa? Querían otro magistrado, un magistrado ad hoc a ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Respeten la Constitución, señores. Y ese es el punto al final entonces, porque ahora viene la segunda batalla. La primera pues ya se resolvió, pero ahora vamos con el tema de la integración. Y es increíble porque obviamente a la CC no le conviene estar desintegrada, Julio. Hay temas que por agenda se tienen que ir conociendo y que en este punto, bueno, todos pensaríamos que no. En el tema político, fíjate. Porque no sabemos cuáles son los planes. Política y no jurídica. Claro. Ojo con eso. Nos lo dejamos para el análisis. Lo dejamos porque seguramente este tema lo seguiremos analizando porque hay que ver entonces qué pasa finalmente con quien ocupará el lugar del magistrado Neftalí Aldana. Bueno, debemos hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos de una situación, Julio, bastante lamentable. Sí. Desde ya, antes de empezar ese tema, nuestra condolencia como Canal TN23, como programa La Medida y como todos los que hacemos posible este programa y esta emisión, a los familiares del juez Waldo Alvisures, que fue asesinado hoy vilmente en el Petén. Sobre eso vamos a regresar al análisis. Por favor, acompáñenos para conocer esta noticia y el análisis. No cambie, porque nosotros somos A la Medida. El juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, Waldo Josué Alvisures Ruano, se encontraba con un amigo almorzando en un restaurante en Santa Elena, Petén, cuando sicarios entraron al lugar y le dispararon, arrebatándole la vida de inmediato, mientras su acompañante quedó herido. Bomberos voluntarios llegaron al lugar, pero confirmaron que, lamentablemente, el juez ya no contaba con signos vitales. Waldo Josué Alvisures Ruano tenía 14 años de laborar para el organismo judicial, donde desempeñó diferentes cargos como juez de niñez y adolescencia, y actualmente era el juez de instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de San Benito, Petén. También era profesor de la Universidad de San Carlos en ese departamento. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han recabado las pruebas para iniciar la investigación sobre este asesinato. Lamentable, doloroso y, repito, nos unimos a ese pésame a los deudos. Pero ese pésame no sirve de nada porque esa vida ya no regresa. Y si esto le pasa a los operadores de justicia, si esto le pasa a nuestros jueces, ¿qué podemos esperar los guatemaltecos simples y llanos, comunes y trabajadores como usted, como tú, Sandy, como yo, como cualquiera de nosotros? Qué terrible situación de inseguridad la que vivimos, ¿no? Así es, Julio. Por eso este caso debe ser investigado a profundidad y sobre todo también tener resultados que sean urgentes, Julio, porque imagínate, no sabemos el detrás de esta muerte. Es correcto. Porque fue directo, un ataque directo el que recibió el juez y obviamente también es necesario que se pueda descubrir por qué. Porque si existe algún interés de algún grupo del crimen organizado, por ejemplo, porque tú mencionabas incluso fuera de cámara, Julio, ¿puede ser una situación de narcotráfico? Puede ser una situación de narcotráfico por el área geográfica y por ser juez de primera instancia de delitos del medio ambiente y narcoactividad. Terrible. ¿Me permites presentar datos? Claro, adelante. Por favor, pongámoslos en pantalla. Gracias, producción. Son ustedes muy amables. Los ataques contra los denominados operadores de justicia es algo que es recurrente dentro del contexto de inseguridad que vive Guatemala. El día de hoy se lamenta entonces, Sandy, por parte de todo el gremio de abogados y notarios y la población en general, el asesinato del juez Waldo Josué Alvisures Ruano,
asesinado, como tú bien dijiste, literal e impunemente a balazos en Santa Elena, Petén, dentro de un restaurante donde él almorzaba. Siendo que es juez de primera instancia de delitos de narcoactividad, las primeras líneas de investigación del Ministerio Público deberían estar relacionadas con el catálogo de casos que el juzgador tenía sobre su escritorio y a cargo, ¿verdad? Este asesinato no es para nada un delito común. No, señores, no tapemos el sol con un dedo. El ataque del sicario fue directo, fue efectivo, fue eficaz, fue mortal hacia el juez y sabía en el momento, la hora, el lugar en donde el juez iba a ser más vulnerable. Inclusive hasta una víctima colateral hubo, que no falleció, pero igual está en un estado delicado en el hospital correspondiente, una persona, un amigo, seguramente el juez, que estaba platicando con él mientras almorzaba. Descartamos entonces que pudo haber sido un robo, No, porque obviamente no lo es. Él estaba almorzando, exactamente. Entonces, por eso también es uno de los puntos que se debe analizar. Los casos, como tú mencionabas, Julio, aparte si recibía algún tipo de amenaza, aunque ese punto no sé qué tanto lo podría considerar. Porque no estaba pues protegido, y uno normalmente cuando, y especialmente él que es funcionario de justicia, si recibe algún tipo de amenaza también se le da el acompañamiento correspondiente. No lo tenía. ¿Sabes por qué digo que creo? Bueno, creo, ahora igual me puedo estar equivocando, creo que no había recibido algún tipo de amenazas, porque quien te quiere hacer un daño de esta magnitud, simple y sencillamente no te alerta, sino que te toma por sorpresa. Entonces aquí vemos la vulnerabilidad de los operadores de justicia, de los jueces, de cualquiera. Vemos la vulnerabilidad de cualquier guatemalteco. Por eso, una vez más, si tú me lo permites, la prioridad, número uno, prioridad de prioridades en nuestro país, es brindarle seguridad a todos los guatemaltecos. En especial cuando son de estos casos, Julio, tipo de juzgados que conocen temas tan sensibles. Vamos a colocar en pantalla otros datos para seguir con el análisis. Por favor, y de esta manera, Julio, la pregunta es si esta muerte podrá esclarecerse o, por el contrario, formará parte de una estadística que se tiene en nuestro país, un número más para el sistema de justicia guatemalteco. Ojalá que no. Ojalá que no. Además, nos hace ver la necesidad de tener la prevención y precaución del caso para los operadores de justicia que tienen a su cargo delitos de alto impacto. Y pues obviamente, si vemos el tema de narcoactividad, es uno de ellos. Lo era. El asesinato del juez Alvisures va a tener repercusiones negativas en el ánimo del resto de jueces del país. Esto hay que preverlo desde ya. Y en consecuencia en las futuras decisiones judiciales que se puedan tomar también, por el temor que se pueda tener por la vida. Evidentemente sigue siendo un tema recurrente la urgente necesidad de atender la prioridad de las prioridades en nuestro país. Es decir, el tema de la seguridad para todos los guatemaltecos. Yo entiendo, Sandy, lo voy a repetir una vez más, con tu permiso, con la venia de usted televidente. Entiendo que necesitamos educación, sí, y es muy importante. Entiendo que necesitamos salud, sí, es muy importante. Entiendo que necesitamos inversión y desarrollo en carreteras, sí, y es muy importante. Y así podría seguir mencionando varios rubros, combatir, por ejemplo, la desnutrición infantil crónica. Pero lo más importante, para que todo lo demás empiece a cambiar, es dotar a Guatemala de seguridad, porque ahí sí, con seguridad, usted se va a sentir tranquilo, los inversionistas se van a sentir tranquilos, nos vamos a poder abrir al mundo y tendremos una nueva Guatemala. Más inseguridad, viviremos de luto día con día. Esto ha sido lo que ocurrió en Petén, entonces ha conmocionado a la población guatemalteca y esperamos entonces resultados pronto de la investigación que se pueda tener, porque el ministerio ya lo está haciendo, el Ministerio Público. Vamos a la pausa, Julio, regresamos con más noticias, ¿te parece? Por favor, claro que sí. No cambie, recuerde, somos a la medida. Y es que ahora que regresamos para la parte informativa, quiero informarle lo siguiente. Usted sabe que el emprendimiento es una de las características principales y fundamentales de todos los guatemaltecos, porque vaya si no es cierto que a diario vemos hombres y mujeres tratando de luchar por sacar adelante su vida y sacar adelante a su familia. Este grupo de guatemaltecos, que usted está incluido en él, es el grupo meta y objetivo de la primera campaña denominada Empredegua. ¿Quiere más información? Aquí la tiene, en A la Medida. La Asociación de Empresarios Emprendedores de Guatemala está próxima a lanzar la campaña nacionalista de motivación a los guatemaltecos. El objetivo es sacar adelante la economía del país. Queremos plantear en esa campaña y exaltar en esa campaña el comportamiento de esos micros, pequeños
medianos empresarios, muchos de ellos que se han hecho a sí mismos como luchadores y que durante la época de la pandemia como héroes salieron a trabajar, evitaron despedir gente. El guatemalteco está acostumbrado a vivir en crisis. Los empresarios de este país vivimos y sobrevivimos en crisis y las enfrentamos todo el tiempo porque nuestro entorno obliga a eso. Y hay un acto heroico verdaderamente digno de ser exaltado en todos esos empresarios que en la pandemia salieron a trabajar, se esforzaron, desde su casa se esforzaron a trabajar con entusiasmo. El COVID va a estar ahí, nos vamos a seguir protegiendo, pero vamos a seguir saliendo a la calle y vamos a hacer que viva la economía. Todos los guatemaltecos tenemos un compromiso con nuestras familias y con nuestro país y Guatemala nos necesita. Y la campaña al final busca eso, con optimismo, con garra, con pasión, con lucha. Es momento de ver las cosas, el futuro que viene va a ser mejor si nosotros unidos hacemos lo que tenemos que hacer, que es momento de activar la economía. Y ese es el gran mensaje de nuestra campaña, que viva la economía, hagamos vivir la economía. Y en esta jornada el Congreso de la República realizó la elección de la Junta Directiva 2021-2022, donde el diputado Alan Rodríguez presidirá nuevamente este organismo de Estado. La única plantilla presentada fue electa con 107 votos y será presidida por el diputado oficialista Alan Rodríguez. La Junta Directiva del Congreso de la República, periodo legislativo 2021-2022, quedó establecida de la siguiente manera. Presidente, Alan Rodríguez. Primer vicepresidente, Sofía Hernández. Segundo vicepresidente, Luis Alfonso Rosales. Tercer vicepresidente, Armando Castillo Alvarado. Primer secretario, Carlos Pérez Maldonado. Segundo secretario, Rudy Pereira. Tercer secretario, Douglas Rivero. Cuarto secretario, Carlos Santiago Nájera. Y como quinto secretario, Jorge García Silva. Y agradecer a todos los honorables compañeros diputados que nuevamente pues me brindan ese voto de confianza para poder encabezar la Junta Directiva 2021-2022. Agradecer también el respaldo de todos los compañeros de mi bloque legislativo. En la historia del Congreso y desde 1985, el diputado Alan Rodríguez se convierte en el cuarto parlamentario que ocupa el cargo en por lo menos 2 años consecutivos. Anteriormente, habían sido reelectos José Efraín Ríos Montt, del año 2000 al 2004, Jorge Méndez de 2005 a 2007, Roberto Alejos de 2009 a 2012 y Álvaro Arzú Escobar de 2018 a 2020. Llegó la hora de decirle adiós por hoy, pero mañana a las 21 horas aquí estaremos. Lo esperamos entonces, que descanse, feliz noche. Así es, feliz noche. Nos vamos, pero regresamos. Chao.